Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Educar con Propósito, el programa que toda la familia tiene que estar viendo y tiene que estar conectándose en este momento. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, Nishu, ¿cómo están todos? Bien, ¿qué programa tenemos hoy? Qué llamativo ese flyer que hemos armado con tantas palabras que no conocemos, pero hoy las vamos a develar. Así es, ¿cómo estás, Caro? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Y acá estamos. A nivel secundario, digamos, algunas de oído, vamos aprendiendo, pero bueno, es importantísimo como padres y como familias estar atentos a cómo hablan nuestros hijos. Así es, cuántas palabras nuestros adolescentes manejan en las redes sociales y no sabemos qué significan. Y quizás pasamos por alto, pensamos que son inofensivas, que están simplemente chateando, pero realmente tienen un significado que es bastante llamativo y que tenemos que estar como padres muy atentos. Pero antes, chicas, de comenzar a abordar este tema, ¿qué les parece si vamos con nuestro segmento de actualidad con Andrea? Buenas tardes, ¿cómo están? Y bueno, en esta ocasión traemos un tema muy pero muy actual y pienso que las familias del otro lado van a estar muy contentos con esta información que vamos a transmitir. Si vamos a la imagen, volvió la presencialidad plena. ¿Qué querrá decir la presencialidad plena? Van a volver aquellos estudiantes a las aulas en su totalidad, ¿sí? A partir del 1 de septiembre. Es decir, comienzan a asistir toda la burbuja, ¿sí? Así que bueno, eso es algo muy positivo y también está en avance esto de que la distancia va a ser mucho menor. Antes teníamos que respetar los 2 metros al 1,5 metros y ahora se reduce a 90 centímetros y en algunos casos a 50 centímetros. Es decir, que los adolescentes van a poder estar con una distancia mucho menor y eso es muy positivo. Hay que tener en cuenta que en todo nuestro territorio se va a llevar a cabo la presencialidad plena. Si bien estábamos trabajando con un cronograma de presencialidad programada, una asistencia programada, ahora vuelve la presencialidad plena, así que estamos muy contentos. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que quizás en los espacios donde no haya la posibilidad o no se concrete esto de tener una aula amplia, eso va a estar sujeto a todavía trabajar con burbujas. Pero bueno, en todo el territorio de nuestra nación vuelve la presencialidad plena y eso es muy, muy positivo para la educación y para esto que estamos tratando de establecer y luchar, ¿no? Para que los chicos estén otra vez todo el conjunto y pueda crear esos lazos, esos vínculos que necesitan, ese contacto que necesitan con sus pares y con los profesores y con los maestros, ¿sí? Así que bueno, estamos muy, pero muy contentos. Seguimos. ¿Querés enterarte de todo lo que está pasando en nuestra educación y en nuestro país? Te animamos a que te conectes todos los domingos 15:30 horas a través de Canal Luz. Tu cita con la vida y la familia está aquí en Educar con Propósito. Muy bien, qué felicidad, chicas. Vamos a volver a las aulas. Ya las burbujas se pincharon y volvemos todos a las aulas, por supuesto, respetando esta distancia, con los barbijos, ¿no es cierto? Con todas las medidas que tenemos que tener en cuenta. Por eso que es importante que los papás puedan también preparar a sus hijos en las mochilas, el alcohol en gel, ¿verdad? Preparar ese barbijo, lavarlo todos los días. Bueno, después vamos a ir dando unos tips de cómo pueden también ir cuidando esos elementos que tienen que llevar siempre los chicos en la mochila para cuidarse y cuidar a sus compañeros. Pero ahora, chicas, queremos empezar a abordar este tema tan importante de estas palabras, este lenguaje que usan los adolescentes en las redes y que muchas veces nosotros como padres no nos damos cuenta, Carola, de que nuestros hijos están en peligro también. Sí, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de redes, hablamos también, por ejemplo, de los videojuegos online,
donde los chicos dialogan directamente con personas del otro lado que desconocen. Nosotros también tenemos que estar atentos a las edades que se conectan, porque muchas veces también mienten con las edades. Y el lenguaje, que es fundamental. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la intencionalidad del código que utilizan? Que el mundo de los adultos no pueda entender o por lo menos, digamos, hilar toda la conversación de lo que ellos están hablando. Y como dijiste vos, Nishu, hay algunos de estos neologismos, se llaman, que, digamos, tienen un contenido de peligrosidad al que tenemos que estar atentos. Si nosotros observamos, además de esto, lo que tiene que ver con la riqueza y la importancia del lenguaje, más atentos aún a cómo hablan nuestros hijos en casa y cómo hablamos nosotros también, porque ellos nos copian. Tal cual. Y además que van perdiendo un montón de valores a través de esas palabras, ese lenguaje que están utilizando. Y realmente cuántas veces nosotros pasamos por alto esto. Quizá vos que nos estás mirando del otro lado, ya tenés una edad como la nuestra y en la adolescencia hemos usado palabras, pero palabras que eran más inofensivas. Pero hoy en día no podemos pasar por alto este tipo de palabras que se utilizan porque ahora, como vamos a comenzar a ver, tienen un significado y un significado bastante fuerte. Así que a prestar muchísima atención. Yo voy a empezar a decir dentro de poco, no me la Counter-Strike. Me gusta. Pero es distinto cómo lo tenés que decir. Es no me la Counter-Strike, ¿entendés? Como para que la gente no sepa que vas a terminar en Counter-Strike, porque la gente piensa no me la Counter-Strike. No me la Counter-Strike, ¿entendés? No me la Counter-Strike, ¿entendés? Sí. Que todos dicen no me la Container. Pero esto no me la Counter-Strike. Y hay un par más. No me la contacto estrecho. Hay muchas. La gente te va a decir más. ¿Qué significa? Pero es corta como... Pero corta. Pero no tanto, ¿no? No. Al público lo amo, pero es corta. Que quiere decir, pero te la hago corta. Pero te lo voy a decir de una. Ya. A mis hermanos como nadie, ¿entendés? Por ejemplo, yo te digo, mira, Ibai, es corta. Hoy prendemos mi stream o me enojo. Porque es corta. Vale. Es una expresión un poco difícil de explicar. Flasheaste es que te la tiraste, ¿no? Flasheaste es como que, uy, es que es tan precisa que te diría ahí es como flasheaste. Flasheaste es como, alucinaste. Es como que esperás algo y no sucede, entonces, no, estás flasheando. ¿Entendés? Che, ¿escuchaste ese ruido? ¿Hay un fantasma? Claro, no, flasheaste. Vale. ¿Qué fantasma? Mal, ¿ubicás mal? Sí, mal. La... Mal es como mucho, ¿no? Yo lo identifico a Coscu, vas fachero, mal. Uf, la usaste esa, no te la tengo que explicar. Sí. Exacto. Nea es ahora vengo, voy a apagar la compu a Gref. Nea. ¿Cómo voy a hacer eso? Es como algo irónico. Es como irónico, ¿no? Sí. Pero se puede usar para muchas cosas también. ¿Cómo es? Pero ha cambiado mucho. Ahora es de... Y en otro momento fue... ¿Cuántos códigos secretos, Carola, que los jóvenes utilizan? Y te miro vos, Caro, porque vos trabajás todos los días con adolescentes. Sí, por eso te digo que, bueno, gracias a Dios tengo una buena comunicación con los chicos, así que ellos me van contando algunas cuestiones y acá me gustaría hacer una distinción, ¿no? Por un lado hay palabras que decís, como dijiste vos, Ni, que forman parte del código adolescente, que nosotros también lo hemos utilizado, que es una forma diferente, por ejemplo, buenardo, ¿no? Nosotros que decíamos, genial, copado, bueno. Qué copado. Entonces, digamos, esto formaría parte, digamos, de la jerga propia del adolescente. Pero después hay un segundo grupo de palabras que ya tienen otra intencionalidad, que se utilizan para, le llaman el neobullying, es decir, el nuevo bullying, el bullying a través de, digamos, las redes sociales, a través del uso de estas palabras, por ejemplo, cringe, ¿no? Porque eso le dicen generalmente al compañero que es más por ahí no se integra o que tiene características por ahí diferentes. Bueno, justamente yo te contaba que un adolescente
me dijo que le decían eso, cringe en la escuela, con un compañero le decía así, y que a él no le gustaba. Y cuando yo le pregunté o sea, si sabía qué significaba, ni él sabía, pero ya la intencionalidad con que se lo decían lo hacían sentir mal. Exactamente, ya en el tono, o si son todos contra uno. Claro. Entonces ahí, después actitudes también de tipo obsesivas, ¿no? La toxicidad, ¿no? El toxi, que se utiliza tanto para parejas como para amistades. Hay también amistades tóxicas, ¿no? Esto de que vos sos mi mejor, porque dicen en vez de mejor amigo es mi mejor, Claro. y no te tenés que juntar con tal. Bueno, en el caso de las parejas, revisarle los celulares, que digamos tenemos que tener en cuenta esto del cuidado también de la propia intimidad, ¿no? Nosotros sabemos que el celular forma parte de nuestra intimidad y no tenemos por qué, o sea, no tenemos nada que ocultar, pero tampoco tiene que venir otro a imponernos que lo tiene que revisar como para seguir adelante con nuestra relación o lo que sea. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, lo que decís vos, inculcar los valores, estar atentos, decir, bueno, tal cosa está bien, pero hay otras que ameritan sentarse, hablar, de los dos lados, ¿eh? Tal cual. Porque siempre, nosotros en el bullying hacemos foco siempre en la víctima, pero hay que trabajar con el victimario también, porque a veces son nuestros hijos los que tratan mal a otros, los que se creen que tienen, digamos, poder o dominio sobre otros, o quizás estas relaciones así más de tipo tóxicas. Entonces ahí tiene que estar el adulto, digamos, indicando qué es lo correcto, ¿no? Así es. Entonces prestar atención a esto, porque aparte después estas cuestiones también empobrecen el lenguaje y hace que tengamos adolescentes, como lo hemos visto en otros programas, que no puedan pasar una entrevista laboral porque no pueden elaborar una idea, porque no tienen riqueza en el vocabulario, porque el vocabulario se empobrece y hay cuestiones que, o por ejemplo, que usan las mismas palabras, entonces en un texto te dicen, no sé, por ejemplo, no sé, que estás hablando de las industrias, bueno, en el texto te dice 20 veces la palabra industria, cuando vos tenés que usar sinónimos, ¿no? Antónimos, pronombres, bueno, lo que sea, Claro. que esos recursos literarios, bueno, esto empobrece el lenguaje. Qué importante que estemos bien alerta como padres y como docentes también. Por eso, si sos docente, Débora, nuestra locutora, tiene un mensaje para darte. Hola, ¿cómo les va? Y bueno, te animamos, si sos docente, si participas en algún ámbito educativo, que puedas comunicarte al WhatsApp 11 4870 8278 y que nos digas que querés participar para que podamos ser parte de este maravilloso equipo y poder juntos formar los próximos programas. Así es, si tenés inquietudes, que vos nos puedas estar contando esas cosas que a lo mejor te hacen ruido, te llaman la atención. Y queremos agradecer ya a todos los docentes que se han estado comunicando, que ya han estado enviando sus mensajes a ese número de WhatsApp. Y bueno, buenísimo porque así podemos entre todos realmente levantar la educación y favorecer a la niñez y a la familia, que es lo que más anhelamos realmente. Y además, como estábamos compartiendo recién acerca de esas palabras que bien nos compartía Carola, hay otras palabras, Alejandra, que realmente asustan, llaman mucho la atención, que verdaderamente no las conocemos, pero justamente hoy un profesor me contaba que en los baños de las escuelas secundarias, justamente estas palabras están escritas. ¿Qué palabras son, Ale? Y son palabras que quizás son siglas, ¿no? Son simplemente letras o números, entonces no son tan claras, ¿no? No son tan específicas. Pasan más desapercibidas. Exactamente, y uno puede decir, ay, son cosas de chicos, ¿no? Es lo que solemos decir, son cosas de chicos, y las dejamos a un lado. Pero hoy queremos alertar sobre estas palabras, a ver si vamos a la placa donde ahí tenemos estas palabras que nos tienen que llamar la atención cuando las leemos o A las prestar escuchamos. mucha atención a los Bien, padres, a ver. Exacto. Knock. Knock significa desnúdate frente a la cámara. Esto se puede dar en una situación, por ejemplo, de videojuegos, de chat, ¿no? Una situación donde se estén usando las redes o donde estén haciendo una videollamada. Si vemos esta palabra escrita o la escuchamos, quizás pasamos por la habitación y escuchamos, tenemos que estar atentos porque están pidiendo que se desnuden, ¿sí? A nuestros hijos, o lo están pidiendo a otros. A ver, la siguiente dice Sugar Pic, dice petición de una foto sugerente. Y sabemos, creo que lo hemos visto todo en las noticias,
cómo a veces usan estas fotos después para manipular, para extorsionar. Aún hay muchas adolescentes que se han suicidado porque las Así es. extorsionaban porque iban a publicar esas fotos y obviamente la vergüenza, el pudor, no lo pudieron manejar, tenían miedo a los padres, a lo que podría suceder, a las burlas. Y muchos han perdido la vida por esto. Además, se viralizan ese tipo de imágenes. Entonces, hasta que actúa la justicia, porque la justicia actúa, pero hasta que se comprueba, digamos, ese delito informático, pasan unas horas y eso se viraliza. Y sabemos que todo lo que va a las redes es muy difícil de sacarlo. Por más que haya una ley, que haya un dictamen de la justicia, ya está. Si se subió a las redes, ya está viralizado. Y también esto influye un montón cuando, por ejemplo, lo empiezan a viralizar entre compañeros de la escuela, otros grados, los profesores. Bueno, realmente es algo muy grave. Por eso elegimos esta palabra para que también podamos estar atentos. Por eso hay que estar atentos, Alejandra, no solamente, como bien vos decías, Carola, sobre aquellos que están quizá haciendo algo a un compañero, sino también si nuestros propios hijos están haciendo esto, ¿no? Están siendo ellos los que están generando estas situaciones. Entonces hay que estar atentos como papás, como docentes, no podemos pasar por alto este tipo de situaciones. Y no ser tan inocentes, porque los tiempos cambiaron, como decíamos antes, quizás el léxico que usábamos era mucho más naif, ¿no? Y ahora no, ahora tiene otro contenido. Claro, y aparte también en el adolescente hay una cuestión de pertenecer. Es decir, no nos tenemos tampoco que, digamos, autoflagelar porque nuestros hijos quizá incurren en algunas de estas cuestiones, porque el mismo deseo, ¿no?, de ser igual al otro o de lo que se cree que es lo máximo, lo top, quizás caen nuestros hijos en esto. Entonces, hay que estar atentos y siempre con tranquilidad, ¿no?, a través del diálogo y si no, buscando ayuda a profesionales. Nosotros hemos recibido muchas consultas y hemos también estado orientando a padres con respecto a estos temas. Así es. Bien, continuamos con las otras palabras. Bien, y acá tenemos una que quizás la han escuchado, ¿no?, que es 420, que hace alusión... Es un número, Ale. Es un número. Y hace alusión a la marihuana. Y hoy por hoy hay un cantante, hay música muy conocida que se le llama la cumbia 420. Yo lo he escuchado y cuando empezamos a investigar y nos dimos cuenta que 420 era la marihuana, empezamos a investigar un poquitito más y los cantantes de moda cuentan que estas canciones nuevas que se están escuchando, que aún niños pequeños las repiten, están hechas bajo el efecto de las drogas, de la marihuana. Ellos mismos lo cuentan que se hacen bajo ese efecto y que obviamente quiere influir a que otros también lo hagan. Entonces, este 420 parece un numerito, no es una dirección, no es un número de teléfono, hace alusión a la marihuana. Bien, vamos con otro. Sí, es ácidos y drogas. Sí, podemos pensar que es la sigla de cualquier otra cosa, pero no, se refiere a los ácidos y las drogas. Quizás alguno lo puede estar pidiendo por WhatsApp, por teléfono y no entendemos qué están hablando. Bueno, están hablando de... Claro, pensamos que es algo inocente, que es una conversación tranquila, pero no, realmente están pidiendo drogas. Exacto. Por eso decíamos que son siglas, son letras, son números que parecen que no son nada, pero son un montón. Vamos a la otra. Es 53X. Dice, nos vemos para tener relaciones. Ay, ¿sí? ay. Tan común, ¿no? Nos parece que no, pero es tan común esto de que hoy por hoy los vínculos se dan mucho desde ese lado, desde la parte sexual y con el fin simplemente ese, ¿no? No de establecer vínculos emocionales, noviazgo, formar familias, no. Hoy no se busca eso, se busca otra cosa y justamente estos números, esta sigla hace referencia a esto, a pedir verse para tener relaciones sexuales. Terrible realmente lo que vos nos estás explicando, Ale. Creo que tenemos que prestar muchísima atención, que es momento de, como siempre decimos, no quedarnos pasivos ante estas situaciones que estamos viviendo, sino a tomar cartas en el asunto, a actuar. Como profesores podemos hablar con nuestros alumnos, hablar siempre de, como decía Carola, de generar ese diálogo, esa confianza de repente para que ellos puedan estar contándonos también si están viviendo una situación de abuso, de bullying. Y como padres también qué importante es poder tener ese tiempo de escuchar a nuestros hijos, de hablarles, de reflexionar. Quizá no de enojarnos y ir al choque, ¿verdad? Sino tratar de respirar esos 10 segundos y poder hablar de otra manera, Caro.
Sí, ¿no? Y justo lo que vos decías lo relacioné con lo que pasó con este chico desaparecido, ¿no? Este niño. Fíjense cómo, al no sentirse, no sé qué le habrá pasado por la cabeza, que al ver que lo estaban buscando, se asusta y se va. Entonces, para no enfrentar que no había ido a la escuela. O sea, hay como una situación de no tener, digamos, esa confianza, ¿no? O ese diálogo con la familia, con algún amigo, con algún familiar, porque nosotros sabemos que en la adolescencia quizá los padres es como que pasan como a otro plano, pero siempre conectamos con un adulto. Puede ser un profesor, puede ser otro tío o un primo mayor, ¿no? Siempre tenemos algún adulto de referencia. Entonces, ¿cómo esa falta de confianza hizo que todo lo que aconteció después, ¿no? Porque nosotros realmente, como madres, ¿no? Como adultos, cuando se busca un niño más en esa edad, que digamos tan pequeñito, pensamos lo peor, ¿no? Y nos angustiamos y bueno, gracias a Dios apareció bien, pero bueno, me hacía acordar esto, ¿no? Que como por no enfrentar, de decir, bueno, mamá, me ratié. O sea, no fui a la escuela. Bueno, se hizo todo un problema mucho mayor y imaginémonos eso traducido a, como dijo Ale, que son todos también, cuando hablamos de menores de edad, son todas formas de abuso sexual infantil. Terrible, qué importante es poder generar lazos afectivos con nuestros adolescentes. Bueno, estamos aprendiendo, creo que, como siempre digo, yo soy la primera en aprender esto, generar esos lazos afectivos, en generar esa confianza, pero bueno, si vos estás del otro lado, sos papá, sos mamá, sos abuelo, quizá tío, y quizá te estás haciendo cargo de un adolescente, qué importante que te puedas contactar con nosotros al siguiente número de WhatsApp que te los va a estar diciendo Débora. Comunicate al 11 4870 8278. Y también en el chat directo del YouTube de Educar con Propósito esperamos tus comentarios. Así es, contactate con nosotros, todas esas dudas que vos tenés. Bueno, todos estos temas nacen de las dudas que tenemos como padres, que tenemos como educadores. Así que contactate con nosotros, contanos tus dudas, tus sugerencias también. Quizá hay temas que te interesan, que querés que toquemos aquí. Entonces, qué bueno es que te puedas contactar con nosotros. Y como decíamos recién, Ale, qué importante es formar esos lazos afectivos. Es muy importante, porque eso es lo que va a generar la confianza de que cuando hago algo que no correspondía, lo cuento, ¿no? No huyo, lo puedo contar con libertad sabiendo que, ¿y va a venir el reto? Seguramente que sí. Va a venir el reto, pero que no va a pasar nada, que me van a seguir amando, me van a seguir queriendo, me van a seguir cuidando y mis papás van a seguir siendo mis papás, ¿no? Y algo con lo que quería cerrar este tema, que no nos quedemos con dudas. Si vemos palabras que no conocemos, si vemos algo, si algo nos está haciendo ruido, si como papás tenemos ese sentido no extra donde percibimos cuando algo no está bien, investiguemos. Hoy tenemos la posibilidad de entrar a la web y encontrar todo. Existen diccionarios adolescentes actuales donde ahí están todas estas palabras y muchas más. Sí, hoy no llegamos a abarcar todas porque son un montón. Hay muchísimas más palabras, así que métanse en internet, investiguen, porque van a encontrar mucho más y eso quizás puede estar salvando la vida de sus hijos o de otros. Así es, a prestar muchísima atención. Y antes de cerrar este tema, queríamos dejarte una palabra de reflexión a cargo de Gabriela. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida. Hola, Nishu, ¿todo bien? Bueno, es un honor poder tenerte acá junto con nosotros, Gaby. Muchas gracias. Es un honor para mí estar acá con todos ustedes. Bueno, y vos tenías una palabra de reflexión para todos los papás. Así es. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, nos dice, no digan indecencias, ni vulgaridades, ni tonterías, porque esto no les conviene, más bien alaben a Dios. Y esto nos lleva a reflexionar, ¿no? Como decíamos, a no ser inocentes con este tema y reflexionar acerca de qué lenguaje estamos utilizando, qué lenguaje utilizan nuestros adolescentes, ¿no? Para que anden en una senda conveniente y estar atentos para poder corregirlos, porque el que ama, corrige. Así es, Gaby. Y qué importante es también llenarnos de esas palabras, porque si no conocemos esas palabras, ¿cómo vamos a hablar?
¿verdad? Entonces, como vos nos estás compartiendo, qué importante es también poder conocer esas palabras que sabemos que están en la Biblia, la palabra de Dios, y que nos ayudan también a poder enderezar esas sendas, como vos decías. Exacto, ayuda a guiarlos en el camino correcto. Así es. Por eso también queremos animarte, si vos que estás del otro lado, quizás es la primera vez que te estás conectando aquí por Canal Luz o por YouTube, y quizás nunca te has acercado, nunca has conocido esa senda correcta. Queremos animarte que en este momento puedas repetir estas palabras, esta oración junto con nosotras. Y que ahí le digas a Jesús: Señor Jesús, hoy reconozco que moriste en la cruz por mis pecados. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si vos pudiste hacer esta oración junto con nosotros, qué importante es también que te puedas contactar nuevamente, si podemos poner en el Zócalo el número de WhatsApp. Ahí lo tenés, Débora, si lo puedes decir. Sí, el número es 11 4870 8278. Tu aporte es muy importante. Así es, tu aporte es muy importante para poder realizar este programa. Y si vos pudiste hacer esta oración, quizá por primera vez, o quizá la volviste a hacer porque en un tiempo caminaste en esta senda y hoy en día quizá te alejaste por las situaciones de la vida, qué bueno es que te puedas estar contactando a ese número, que nos puedas estar haciendo también llegar tus dudas, tus necesidades, y quizá también sos papá, mamá de adolescentes y no sabes qué hacer, realmente ves que se te van descarrilando, ¿no? Cuando son chiquititos es tan fácil de repente, ¿no? Decirle anda allá, toma acá, son tan obedientes, Gaby, pero cuando son grandes, ¿qué pasa? Problemas grandes. Así, a mí Así me lo dicen. decían, ¿no? Niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Y es así, es verdad. Uno aprende a ser papá, aprende a ser mamá, aprende a cuidar de esos niños, de esos adolescentes. Así que te animamos a que te contactes a ese número de WhatsApp. Y si sos docente también, contactate con nosotros. Creemos que es el tiempo en donde la familia necesita ser levantada, necesita ser restaurada. Así que te animamos a que puedas contactarte con nosotros y que puedas formar parte de este equipo de Educar con Propósito. Y te esperamos entonces aquí junto con Gabriela, te vamos a despedir. Hasta el próximo programa. Sabés que los domingos 15:30 horas nos podés estar encontrando en Canal Luz. Que tu cita con la vida y la familia está aquí en Educar con Propósito. Chao.